Bienvenidos a Caminante Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Bueno, estamos en REC para salir al aire, acá una vez más, en esto que se transformó desde un encuentro espontáneo a esta especie de ciclo de encuentros, con este eje eh, que sería lenguaje, nuestra atención, dónde está, cómo la cuidamos, cómo nos relacionamos con las palabras, el lenguaje. Y bueno, ahí de aquel lado, Germán, que fue el que tiró ahí las primeras claves para abrir. ¿Cómo anda, Germí? Muy bien, muy bien. Y bueno, un poquito para poner en movimiento eh, este podcast que se está dando, tiro el primer pase para dinamizar, que es este paradigma en el que estamos inmersos, que es el paradigma de salud, que no lo cuestionamos, lo damos por hecho. O sea, estamos acá y dicen, nos dicen salud es esto, significa esto, lo tomamos. Pero podemos ver un poquito qué hay detrás del paradigma salud. Incluso qué hay detrás del paradigma salud, podemos hacer una lectura dentro del propio paradigma en un corte temporal más amplio. En un corte temporal más amplio. Por ejemplo, si nosotros tenemos acceso dentro de la modernidad y de la cultura a esto de imágenes de personas civiles, digamos, por decirlo, civiles, cualquiera de los años 50 en forma de cuerpos, ¿no? Hay una forma de relacionarse con el ejercicio, con la alimentación, incluso con la estética, porque la salud también es un acontecimiento estético, ¿no? Eso es lo que hace que a veces los dientes blanqueados, eh, intervenido por una, digamos, técnica quirúrgica, que esté todo, digamos, químicamente intervenido para que está todo musculoso y levantado y que responda a cierta estética. Entonces la salud va a responder. Si vemos las fotos de los años 50, incluso casi de cualquier país, se los veía como salud. La estética no estaba tan determinada a un modo, sino que la gente estaba como más libre, por decirlo así, de responder a un parámetro. No, 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 que emita medio robótico, ¿no? Como por decirte así, las mujeres ahora se ponen los labios con un botox especial y como que hay una estética que está más cerrada. Y antes los cuerpos estaban un poquito más salvajes en ese sentido, pero que incluso dentro de la modernidad, dentro del supuesto mismo más salud, la estética cambió. La estética cambió y si los que nacimos más o menos en los 80, ponele, podemos y tenemos memoria, podemos recordar que hubieron hitos en la salud con respecto a la alimentación en donde va cambiando y nadie se cuestiona. Me acuerdo en un momento era el comer arándanos. Y en las dietéticas, cuando empezaron las dietéticas, eran como si no tomás ginseng es esto, ¿no? Pero siempre es la lógica de la pastillita, ¿no? Es como, ayurveda de tal cosa, de un modo comercial, no profundo, y es la cúrcuma. De hecho, fue en un momento la cúrcuma. Y es como un hito de esa cosa salvadora que me va a resolver como una pastillita, pero no me doy cuenta, pero que estoy siempre en el mismo paradigma en el que aparece como una supuesta novedad. Ahora es esto, ahora es esto. El tema es el colesterol. Y viste que los valores del colesterol fueron cambiando, sabías eso, ¿no? De que varían los valores de riesgo de colesterol de acuerdo a conveniencias.
e incluso te diría como peligrosas, porque a veces tener el colesterol alto puede ser muy bueno. O, o, o esta guerra contra las grasas que se hizo, ¿no? En un momento, cuando, por ejemplo, los taoístas y los maestros de práctica interna ponen a la grasa como en un primer plano. La Los sal, lo nutrientes asocia con la básicos sal. son, claro, los nutrientes básicos son grasa, proteína de carne animal eh, y, y carbohidratos. Y después los micronutrientes serían verduras. Las primeras, en las prácticas de Negón y las taoístas, utilizan estas tres: grasa, proteína, carbohidratos. Eh, y así, como modas parece, pero está como todo como en esto me parece que es interesante, que la moda parece que pasó la moda anterior y nos dicen una cosa nueva para consumir. Y acá viene algo interesante, porque hay un supuesto aval científico en esto. Y ese aval científico es como si como el gran trance de la ciencia, de la supuesta ciencia, que no es ciencia, el gran trance es un paper. Hay un paper que dice tal cosa, como si el paper tuviese un tipo de valor. Y cualquier persona que se sienta a leer papers sabe que todo paper es contradecido por un paper, por otro paper. O sea, se contradicen entre sí. Entonces, este dice, todo lo que dice este es mentira. O sea, existe esta realidad que investigando un poquito agarras, mira, este paper dice lo opuesto que este. Pero aún así está como en base a la ciencia, supuesta ciencia, que es como un decir nomás, está el paper mágico, ¿no? Y esta es como un poquito los sesgos que podemos ver, pero como para explorar en dónde estamos parados, ¿no? En esta estética de qué yo concibo particularmente como salud, qué me apropié de eso, y qué medidas tomo, ¿no? Probablemente, justamente, haya algo muy fuerte de entregar la, la, mm, la decisión, ¿no? De entregar la cualidad o la capacidad de discernir a eso que ya está dicho, ¿no? Como esto de ya lo dicen los que saben o lo dicen lo dicen los científicos, lo dicen los médicos. Eh, Como siempre, me parece válida la posibilidad de aclarar que, que lo que estamos queriendo traer y aportar es el retomar una posición de, como de poder, ¿no? Sí, Ante estas cuestiones, donde esta posición de poder permite relacionar, poder desde ese lado, ¿no? Donde poder relacionar lo que me dice uno, porque hay otra cuestión que es esto también, ¿no? Como decir lo de los papers, también casi que es sabido y todos hemos experimentado el que un profesional te dice una cosa, otro te dice lo contrario, otro dice otra, ¿no? Y por ahí cuando bajan ciertos protocolos a nivel conjunto, es donde se empieza a decir como lo mismo, como esto del colesterol, ¿no? Entonces, pasan unos años, bajan los valores del colesterol, entonces hay más gente con colesterol. Pasan otros años, bajan otro poco más, hay más gente con colesterol. Entonces se toman medidas que en general no se saben también que están relacionadas con cierta venta de medicamentos y esto, ¿no? Me parece como esto de traer no es que estemos hablando en contra de específicamente, sino el de poder retomar una posición de poder discernir, ¿no? Como, bueno, pará, me están diciendo esto me dice lo contrario. ¿Qué hago ante eso? sí. Y yo creo que digamos, esta decisión de poder, si la vemos a nivel, de nuevo, paradigma, en el que estamos inmersos, o sea, el paradigma salud tiene un montón de implicancias y presuposiciones, o sea, se basa sobre otros paradigmas, ¿no? Otros paradigmas culturales, por ejemplo, ¿qué es el mundo?
y se basa sobre el paradigma que es el individuo, ¿no? No es lo mismo el individuo, el ciudadano griego o el ciudadano medieval, que es un siervo de la gleba, no es lo mismo lo que soy. Y ahora el individuo en la modernidad es como si fuese un consumidor, a diferencia de un siervo de Dios de la época medieval, o a la diferencia de un ciudadano griego de la edad antigua, o a diferencia de acuerdo a qué paradigma, el individuo va a ser, o sea, el yo va a ser señalado de un modo distinto, pero si o me ponen digamos, me asignan ese rol dentro de esta cultura, bueno, ahí ya me da cierto parámetro, ¿eh? Me asignan esto, un número me asignan. Yo tengo un número que me representa así. Y esto que decías recién me hacía acordar de que cuando yo el año pasado, cuando di las clases para la facultad de medicina, hice esta pregunta. Pero preguntando verdaderamente con curiosidad, pero planteé esto. O sea, de hecho, muchas preguntas hice, pocas fueron respondidas, pero una de las que no me respondieron, pero ni cerca, y era, ¿qué viene primero? ¿La sinapsis o el pensamiento? Y es como... La otra pregunta que hice fue, ¿por qué 10 médicos que estudiaron en la misma camada, en la misma facultad, y cuando un mismo paciente va a ver a 10 médicos de la misma universidad, de la misma camada, recibe diagnósticos distintos, recibe miradas distintas? ¿No? Esa fue una que es interesante porque abrió hacia una posibilidad de rever algunas cosas con respecto a las hipótesis actuales del paradigma moderno, ¿no? Acordate de lo que pasó con Hammer cuando habló del foco, cuando habló de esto que aparece en el cerebro, del foco de Hammer, ¿no? De lo que aparece en el cerebro cuando se activa el programa biológico, el DHS. Le decían que eran errores de la máquina, de la tomografía, creo que sin contraste. Se puede de las dos maneras, en realidad, con contraste o sin contraste. Te decían que eran error. Entonces, él fue a la fábrica de tomógrafos, fue a Siemens, y agarró varias máquinas con una misma persona que tenía el mismo foco de Hammer y vio, pero todas tienen el error. Entonces ponerle, y el error debería estar siempre en el mismo lugar. No puede ser. Entonces le hacía de frente y de costado y veía que, listo, o sea, el foco está, o sea, anillos concéntricos que mostraban que se había activado el programa biológico que genera una mini lesión cuando se activa el DHS, el programa biológico, y él lo comprobó a ciencia dura y cruda. O sea, probémoslo 1.000.000 de veces y va a salir 1.000.000 de veces. No es que, no, porque esto es algo genético, no hay alguna ambigüedad. Esto es bien sólido al mismo tiempo, ¿no? Que de hecho había quedado colgado la vez pasada, cuando hablamos de dolores de cabeza. Se vuelve tipo un edema y se repara y causa dolor de cabeza en la fase de reparación. Eso había quedado colgado la vez pasada. Pero bueno, es interesante. O sea, yo tampoco soy como súper fan de Hammer, ¿no? Pero yo creo que nos sirve como punta de lanza para tomar una forma de medicina occidental, porque la medicina china va a tener otras lógicas muy complejas, una forma de medicina occidental no comercial. El objetivo no es generar consumidores, y es una forma de medicina que al mismo tiempo de algún modo te empodera, porque te permite, se basa un poco de eso, ¿no? Esta coherencia interna. Sí, y es interesante por ahí como eso, como punta de lanza en cuanto a que está dentro del mismo paradigma también. Exacto. De hecho, esas primeras 5 leyes están bien en un lenguaje médico del paradigma occidental. Él era un médico occidental que trabajaba en un hospital occidental.
Y como presenta pruebas, esto es dentro del paradigma científico convencional. O sea, Sí, o sea, la sería lo que es la medicina científica. O sea, una medicina científica de la ciencia formal. Eso sería ciencia, ¿no? Como, aparte porque literalmente la ciencia de la relación, de encontrar, hay una relación cerebro, psiquis, órgano. ¿Qué hablamos? Hablamos un poquito del DHS que se genera y un DHS temprano, que es el DHS alarma, que es el que constituye este primer encuentro con los rails, ¿no? Con todas las impresiones sensoriales que del en el momento del primer DHS, y luego un DHS detonante que posteriormente reactiva el ciclo del programa completo biológico, que va a tener una fase activa y una fase de reparación. Todo esto muy, muy completamente, sensatamente, que nos habla de ciclos, nos habla de un orden en donde no hay un error en la naturaleza, nos habla de las relaciones que hay entre la vida microbiana y o sea, ves relaciones, ves ciclos, o sea, es una ciencia muy completa y no es una ciencia hindú ni nada por el estilo, es occidental. Sí, y devuelve, nombrabas esto de las relaciones, que habíamos antes hablado de volver a este desarrollo de la capacidad de discernimiento, ¿no? Y, ¿Y qué es esto? Es poder hacer relaciones. Hace poco también hablábamos en esto que ocurre cuando cuesta entrar en la lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la lógica que propone las 5 leyes biológicas eh, porque es tan fuerte el paradigma del cuerpo dañado, del cuerpo equivocado, que en esto que decías me parece que ahí hay un punto súper importante para abrir, reflexionar y desarrollar e investigar, que es esto de sensato. Yo a veces propongo, ¿qué tal si durante un mes, un periodo ¿no? que alguien considere razonable, considerar que todos los síntomas que perciba son sensatos? Entonces, ya de movida, ni bien aparece un síntoma, hago la práctica, juego a que es sensato el síntoma y observo. Claro. Y observo para encontrar las relaciones, ni siquiera hace falta conocer. No estamos hablando de que hay que ser ni médico de un paradigma, ni de otro paradigma, sino observar y relacionar. Poder observar qué me pasó, qué viví. Si este síntoma es una respuesta biológica sensata, ¿a qué está respondiendo? ¿Sabes qué? Mirá qué interesante esto, porque es clave esto, la sensatez. La, la, hablamos porque clave a nivel de palabra. Y esto, sensatez y el paradigma va a ser clave. Mirá qué es lo que pasa, digamos, en el cotidiano. En el cotidiano normalmente encontramos personas que, que pueden aprender, por ejemplo, medicina china, lo he visto un montón, cosas de medicina china, cosas de medicina ayurveda, pero están tan agarrados al paradigma moderno de cuerpo dañado, de lucha, de anticuerpos que luchan contra el mal, que es todo lo que no es el cuerpo, de tumor maligno, de mal de Chagas, del mal y el bien, y esa lucha que está tan instalado como un chip que está como si fuese contaminando todo lo que nunca puedo hacer verdaderamente, aplicar verdaderamente la medicina china y la ayurveda y nada, porque no estoy realmente concibiéndolo desde ese lugar. Estoy como agarrado a ese paradigma, ¿no? Y el lenguaje va a constituir, de hecho Hammer también lo decía, que en este DHS alarma, en los primeros DHS que aparecen, el lenguaje y en los siguientes, va a constituir el colorido de cómo vivo también la situación. O sea, porque si en mi lenguaje aparece toda una guerra, yo estoy todo el tiempo defendiéndome, eso no me va a activar un estado de alerta. O sea, lo que yo conciba de mí y conciba del mundo, de nuevo, el paradigma salud se va a basar en eso. De nuevo, yo y mundo, entre medio salud, cómo yo me relaciono con el mundo en este caso,
va a constituir si yo estoy súper tenso, luchando contra todo, estresadísimo, o encontrando sensatez, que hay un orden detrás de estas cosas. Es interesantísimo porque otra vez la propuesta puede ser hacer ciencia, que es probar. No, no estamos hablando de ante una situación grave o alguna situación de un accidente, ¿no? Está claro que no estamos hablando de eso. Sino quizás aprovechar alguna situación así más de estas épocas, en estas latitudes que hace frío y aparecen ciertos síntomas vinculados a eso. ¿Qué tal si, porque hoy esta lógica está presente de eso, siempre bajo el paradigma de esa batalla y esa lucha, hay algo que me daña y el cuerpo que se equivoca y el cuerpo que falla, y que por estar viejo falla, ¿no? Eh, pero ¿qué tal si aplico la lógica de, che, se está hablando de que lo que vivo me afecta? Se está hablando de que hay una relación cuerpo-mente-energía. ¿Qué pasa si lo aplico en la práctica? Entonces, cuando aparece un síntoma, es preciso que lo primero que tengo que atender es cómo me enfrento a eso. Y acá, Totalmente. esto que son como estas claves que pueden ser muy contundentes. Si ya de movida me freno, esto que también aparece en toda tradición que tiene mínimamente un desarrollo de generaciones y generaciones de prácticas, ¿no? Lo primero es paro, paro y observo. Y observo para discernir estas relaciones, ¿no? Si es sensato este síntoma. ¿Y cómo me enfrento al síntoma? Entonces empieza a ver como me parece a mí que acá es donde podemos empezar, se puede abrir esta posibilidad de, como decís vos, ¿no? De ir tomando incluso, no sé, infusiones, de ir tomando cuestiones naturales, lo que se dice naturales, ¿no? Hierbas, infusiones, ginseng, como decías, ¿no? Mismo el ejercicio, pero no como tomo esto para que me cure esto que está fallando, Exactamente. Sí. sino esto, la infusión, el ginseng, el jengibre, el agua con limón, ¿no? La vitamina C, el ácido ascórbico, lo que sea, lo que me está permitiendo es brindar el mejor territorio biológico. Y si nos adentramos un poquito más, nos podríamos animar a hablar de esta relación electricidad-magnetismo, ¿no? Como campo de frecuencia, que es la biología, ¿no? Química y física ahí en relación. Eh, lo que entonces brindo es un territorio lo más adecuado posible. Es como si vos tenés una huerta y te das cuenta que hay una, no sé, hay una plaga, ¿no? Algo está pasando. Entonces, que también hacemos lo mismo en general, ¿no? Hay que matar la plaga, hay que ponerle algo, ¿no? Otra vez hay una batalla. Cuando lo mismo en esta huerta, mientras mejor esté el territorio, más balanceado, eh, mejor se va a poder ese territorio resolver y relacionar con eso que esté pasando. Aprovecho acá, ya que nombraste las plantas, dentro de la NMG de la medicina germánica, hay una mujer chilena que creo que está ahora en Europa o en España, está en España creo, más bien, que se llama Margarita Galás. Margarita Galás es de la botánica y esto también, o sea, ella toma consultantes para trabajar temas de salud corporal, pero así funciona como lo estás nombrando, ¿no? En la botánica es ciencia pura, o sea, es 100% de los casos da, o sea, tiene un nivel de fiabilidad que de nuevo aparece coherencia en la relación de las plantas, los animales, o sea, funciona en la veterinaria, funciona en salud humana, digamos, y hasta en las vegetales, ¿no? En la salud vegetal. Quería pasar el chivo de esta persona porque es interesantísimo. A Galás con Z, sería Margarita Galás. Y me parece lindo también honrar y traer
nombres de personas como para abrir como un doble clic ahí y profundizar, hacer zoom con cada uno de ellos. De Siempre una, me está parece buenísimo. muy piola. Y de nuevo, para sumar a esto que decís, en esta relación que aparece, se nos ha enseñado un modo de relacionarnos con los síntomas, un modo de relacionarnos con el dolor. Y generalmente ese modo de relacionarnos es un modo de por estrés, alarma, rechazo, querer sacármelo de encima, querer matar al dolor, eh, ibuprofeno, ¿no? O sea, esa es la cultura del ibuprofeno. Ah, no, esto no lo tengo que sentir, esto no es lo que tengo que estar sintiendo. Y eso se traspola a, o sea, este rechazo a lo que estoy viviendo es incorrecto, no es sensato, se traspola incluso en el mundo de la pseudo espiritualidad, en donde le pago a un chamán de turno, limpiame la energía, pues estoy sintiendo algo que no debería estar sintiéndolo. ¿Cómo es así? No, Y pero sacame que tengo evidentemente una cara, no era debería. limpiarse el alma, ¿no? Casi como llevar el auto Sí, por la limpiarse el pared. alma, Sí, sí. totalmente. Es como esa utilización mecánica. Mirá, me parece que apareció, que no nos habíamos planteado cuando empezamos a hablar, esta clave contundente que es, a ver qué les parece esta propuesta. Ante una situación donde aparezca un síntoma manejable, ¿no? De los comunes, en principio. eh, ¿Qué tal si hacer el experimento de observar, apenas aparece el síntoma, observar qué me pasa ante el síntoma? ¿Cómo vivo el síntoma? ¿Cómo me relaciono con el síntoma? ¿Lo vivo con enojo? ¿Me deprime? ¿Me da ansiedad porque no puedo hacer cosas? ¿Me da miedo? ¿Tengo miedo de que sea que algo se rompe y no se va a poder volver a arreglar? O hace poco hablábamos también con un amigo que justo estaba eh, con un resfrío y hablaba por teléfono con la madre e inmediatamente le decía, no, no, pero anda a tomarte algo ya, anda a tomarte algo, anda a tomarte algo ya, comprate un tal, ¿no? Las marcas además que se ponen re de moda, entonces ya directamente se hablan de las marcas, ¿no? Comprate tal marca. Eh, y como ese temor, que seguramente es bien intencionado, ni hablar, ¿no? De una madre diciéndole a su hijo, no, como, no quiero que estés mal, eh, pero es de movida por este paradigma de que, ¿qué va a pasar con estar resfriado? ¿Cuál es el temor, no? Entonces, esta propuesta de me detengo cuando ocurre el síntoma y observo qué me está pasando con eso. ¿Cuál es el temor ante el síntoma? ¿Estamos de acuerdo si hay responsabilidades, ir a trabajar, etcétera, ¿no? Estamos en ese mundo, no estamos siendo tampoco tontos, nosotros estamos en la misma. O sea, enfrentamos lo mismo. Pero es contundentísimo que si atiendo a cómo estoy viviendo el síntoma, a cómo me enfrento a eso, tiene una repercusión contundentísima ante cómo biológicamente afecta el síntoma. Claro, y esta, digamos, está bueno porque de uno u otro modo se da lo que estamos proponiendo es simplemente parar y ver. Porque ese parar y ver nos permite poder ver a través o más allá del paradigma en donde estamos en automático. En automático está ese paradigma de Mira, las perdón, mira, reacciones que teníamos. Sí, buenísimo, perdón, pero dijiste buenísimo porque dijiste parar y ver. Y se me vino, ¿qué tal dar una chance a la duda? Al menos, claro. ¿no? Mira, ni siquiera lo que dije recién y lo que dijimos recién de que es sensato y como ir directo a otro paradigma, sino decir, pará, doy una chance, un espacio a la duda, en vez de ir directo a sufrir, padecerlo, asustarme. Parar y ver. Doy un espacio a la duda y enseguida se me vino, es un principio científico. Exacto, Toda teoría exacto, es necesario ser puesto a duda. Si claro, no hay duda, no hay ciencia. claro. Pero es que justamente lo que hablaba de los papers es que agarro un paper y es como si el modo de hacer ciencia, que es avalado por un discurso de un paper, que está contradecido por otros tres papers, lo agarro
y lo uso como martillo. O sea, así está pasando ahora. O sea, quiere decir, ese paper se vuelve un dogma. O sea, no estoy dudando, estoy machacando. ¿Entendés? No, pero este paper dice y se vuelve dogmático porque no lo paso de nuevo, bajo una contrastación en donde, bueno, vuelvo a rever, a volver a observar, o sea, la observación, la contrastación, el poner a prueba todas las veces necesarias, infinitas veces son necesarias, y a ver qué pasa. Capaz la 10ª vez me dice esto, capaz la primera vez ya me está diciendo lo contrario, pero este es digamos, es una invitación muy buena esta que decís, está buenísimo. Pero que de nuevo, ese parar y ver, además, nos hace ver un poquito más allá de esos hábitos era como vivir dentro de un dogma en realidad. Vivir dentro de un paradigma así cerrado es vivir dentro de un dogma. Eh, Ese dogma se llama cultura. En realidad ni siquiera llega a ser cultura, Está bueno, pero nombrabas en un momento lo de los ciclos también, ¿no? sí, Como otra vez, ya que estamos en esta de, a ver, ¿qué tal si un tiempo miro como si todo fueran ciclos? Miro todo como si fueran ciclos, ¿no? Eh, Esto de como si siempre fueran climas. Si el clima claro, constantemente lo natural y siempre el clima cambió y es cíclico, así como la noche y el día, así como las estrellas en el cielo, así como el mundo mineral, el mundo vegetal, nada escapa a ciclos. Eh, por lo menos poner en duda de que nuestros procesos no sean cíclicos también, ¿no? Eh, totalmente. entonces, ¿qué tal si durante un periodo observo incluso con los estados de ánimo, incluso con eso como climas, los estados de ánimo como climas, en vez de identificarme con estados de ánimo donde es una condición? Acá podemos empezar a abrir un montón de cuestiones, ¿no? Porque pasa lo mismo con la astrología y este meme gracioso, ¿no? Que es el libro para cómo justificarme con mi signo, ¿no? Eh, Claro, entonces también, si la astrología también recuerda que constantemente es cíclico, como las características como los signos danzan cíclicamente, no soy siempre el mismo, si los cielos no son nunca el mismo, sino que se mueven en ciclos, ¿cómo puede ser que yo tenga que identificarme con tal característica y eso sea una condición, ¿no? En la que me quedo fijo? totalmente. No, lo que traes esto de los ciclos está buenísimo porque si lo vemos mirá, yo otra vez en el verano me engripé con el cambio de estación, otra vez me pasó cuando pasó tal situación en el trabajo, me agarró tal cosa como... Y relacionar de este modo también, digamos, de un modo muy abierto, ¿no? En este caso, sin todavía, pero capaz más adelante podemos empezar a abrir el tema de cada capa embrionaria específica y los distintos eh, DHS, ¿no? Los programas biológicos son de qué orden son, no son emocionales, no son conflictos emocionales, sino que son de supervivencia, de bocado, de territorio, de desvalorización. Eh, Sí, hay como un mapa, sí, ¿no? Y ver claro, un eso, mapa de observación. Sí, sí. un mapa de observación, no otra vez, no algo fijo que me está diciendo lo que está pasando, ¿no? Pero mira, está buenísimo, buenísimo lo que salió porque es como, no estamos haciéndonos los locos con nada, ni los locos, ni los autorizados para nada, ni los aviondos, sino, ¿qué pasa si pruebo? ¿Qué pasa si incluyo en mi cotidianidad, incluso, y en todos los procesos, en las relaciones, en las cosas que vivo, incluyo estas cuestiones básicas que lo mismo, es sorprendente, por lo menos sorprendente, ¿no? Que en toda tradición antigua, diferente a la moderna, de diferentes lugares del mundo, diferentes momentos históricos, hay principios que están en todas, ¿no? Que es esto de los ciclos, por ejemplo, esto del parar y ver, lo estamos diciendo
en palabras muy... Y me gusta, ¿no? Que sean palabras así como muy también simples y cotidianas. Eh, que no estamos haciéndonos los locos ni trayendo algo absolutista, sino ¿qué tal un periodo de prueba? Darnos la posibilidad de tener un periodo de prueba ante lo que vivimos, de ponernos a duda, parar y ver. Y observar, acá tenemos la Totalmente. clave, observar los ciclos. ¿Qué ciclos puedo percibir? Desde ahí, ¿no? En principio. No, que tal cosa significa tal cosa, cuando me pasa esto es tal cosa, cuando la luna está significa que tal cosa, sino para ver y observar qué ciclo está ocurriendo, qué es lo que puedo ver que se repite cíclicamente. Eh, mm, Creo que podemos llevarnos una gran sorpresa. Sí, sí. Y de nuevo, acá yo creo que sembraría también eh, lo que se está abriendo naturalmente, ¿no? Se está abriendo bueno, un ver, la apertura al tema de los paradigmas con respecto a la salud en este caso y los tópicos como punta de lanza de la medicina germánica. Y lo importante es que la medicina germánica, y es algo que estamos trayendo también nosotros, eh, incluye, o sea, no lo excluye, sino que incluye la naturaleza simbólica del ser humano, ¿no? Que a diferencia del animal y la planta, que va a responder a los mismos programas, pero con eso, digamos, digamos, el colorido del conflicto biológico va a ser de orden simbólico, porque va a ser siempre, no es que hay alguien que verdaderamente amenaza mi territorio y es de vida o muerte, sino que va a ser siempre del orden de la palabra, del orden de cómo se constituye mi representación mental, y esa representación mental se mueve en lenguaje y en imágenes. Y eso va a ser clave, ¿no? O sea, el tema de la palabra, por eso es que es re importante, porque como nombro yo las cosas, van a ser o una pared o un imposible, esto es imposible, va a determinar como mi forma de relacionarme con ello, de la manera que lo estoy nombrando. O va a ser, esto no es nada para mí, listo, no es un problema, o lo puedo nombrar como un problema total, ¿no? Y eso va a despertar mis alarmas, y entonces esto es algo muy interesante. Yo creo que en esto de bendecir, ¿no? De decir bien las cosas para que las cosas puedan, digamos, fluir en los ciclos naturales, encontrarse en la relación y no chocar con la experiencia, ¿no? No Total. contradecir a lo que es. Y la clave está también de que la palabra, esa imagen, ese logos, ¿no? Esa imagen y ese sonido, no son eso que nombran. Como otro recordatorio, ¿no? Hace poquito también nombraba esto de, no me acuerdo el autor, pero que ese cuadro bastante famoso que tiene una pipa dibujada y dice, esto no es una pipa. Magritte, Ahí va. Eh, y en francés lo decía, ¿qué es? No sé, no me acuerdo. No es pip, no sé qué es, no sé qué. Bueno, en ahí fin. sí que no me meto a hablar en francés. Sí, no, francés yo tampoco. Mejor no. Pero está bueno porque la representación no es la experiencia y recordar que la palabra en realidad nunca puede determinar nada verdaderamente, pero lo Exacto. vivimos como que sí. La Es- palabra apunta a Señala. algo, pero es como eso. Es como que nos quedamos mucho mirando, por ejemplo, el dedo que apunta a la luna, ¿no? La gente se queda mirando el dedo en vez de ver la experiencia de la luna. Entonces nos quedamos en la imagen luna, la experiencia luna, que es lo que hace que esto, no sé si sabías, en un seminario con Adam Meissner, maestro de Tai Chi, Adam Meissner, Ajá. le toca así con un dedo, le toca la muñeca y le controlaba, digamos, con el chi, digamos, le controlaba la pierna y se la movía. Y, y el tipo le dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Si yo conozco toda la biomecánica, hice eutonía, hice método Feldenkrais, le dice, sí, lo que pasa es que vos no tenés conciencia, o sea, no estás ahí. No, pero si yo sé, mirá, te sabe decir los nombres de las partes, claro. Vos en lugar de
ir a la experiencia, vas a la imagen, entonces no estás habitando. Y es tanta su conciencia corporal que se extiende la del maestro este Meissner, ¿no? Pero acá se muestra esto, ¿no? Que cuando digo, bueno, voy a sentir la cadera, pensamos la cadera en vez de sentirla. Ahí está buenísimo como ejercitación eh, esto de distinguir la mente que describe de la mente que observa. Perdón, la mente que describe de la mente que prescribe, ¿no? Esta mente que puede, esta función de la mente que puede observar y describir, que abre el espacio a habitar, de la función de la mente que está creando imágenes, opiniones y preferencias, ¿no? Pero ojo, ¿eh? Está bien lo que dijiste al principio, ¿eh? Porque en una primera instancia, o sea, yo tengo esta experiencia, ¿no? Y tengo un primer ver, ¿no? La mente que observa, y ahora nombro, frío, la mano está fría, mi mano está Total, fría. total, Entonces está la mano que, la mente que observa y la mente que describe. Está bien también. total. Buenísima la aclaración, de una. Eh, sí, y esto es totalmente práctico. Bueno, en el Tai Chi y en las prácticas psicofísicas es muy contundente. O sea, lo que pasa, incluso, ¿no? La experiencia directa de cuerpo, mente, energía ante esta distinción es total. Y esto Totalmente. que veníamos hablando también como por ahí en las artes marciales, esto de la tercera ola, ¿no? Y de, de- de que parecería ser que también estos tiempos que también así como traen el mundo de la propaganda, ¿no? Donde eso, al punto que a un objeto le decimos por la marca. O sea, la propaganda ha Claro, conseguido que nombremos cosas de acuerdo a la marca. Eh, entonces, que perdamos vamos a decirlo como ese momentum de distinguir que lo que estoy nombrando no es lo nombrado. Y puede parecer totalmente. intrincado, como un poco intrincado, pero no lo es, ¿no? En la práctica concreta, observar ese ratito, si se quiere, ¿no? Para hablar en términos simples y prácticos, tomarse ese momentum en que recuerdo que lo que estoy nombrando no es la experiencia, no es la relación con ese objeto, con esa situación, con ese fenómeno. Y ahí hay un montón para abrir y explorar. Sí. Está bueno después, si querés, puedes extenderte en esa, en esa, como la experiencia es mucho más inefable. O sea, yo dije recién, lo que yo siento es mucho más complejo que solo frío. Esto no es solo frío, es mucho más complejo. No sé, frío, contacto, algo inefable verdaderamente, pero si lo digo en un orden, si lo digo como en un lenguaje señal, digo frío, ¿viste? Señalo, con el lenguaje señalo a esa dirección, al frío. Pero le queda chico, ¿entendés? Total, no es solo Porque eso. la experiencia era mucho más rica. Pero si yo digo ahora eh, pétalo de rosa en el pantano, eso que parece que es más complicado, pero en realidad es como más simbólico o un símbolo, lo abre lo acerca de algún modo porque lo deja más abierto y más cercano a esto que, digamos, el solo reducirlo a frío es algo reduccionista, ¿entendés? El Total, abrir en forma simbólica, decir, es una brisa en el desierto. Brisa en el desierto, eso, ¿entendés? Se abre como algo más a nivel significado. Entonces, ya en el mismo lenguaje, o sea, tenemos la experiencia misma, inefablemente. Para señalar la experiencia tenemos un lenguaje que es muy chiquito, señal, un cartel que dice en esa dirección, o un lenguaje que va a abrir a algo más grande que en realidad va a estar eh, abriendo al significado que es abierto, porque el significado de esto, lo que significa esto es mucho más abierto que solo frío, ¿no? sí, sí, total. Ahí también tenemos que tener en cuenta lo que, digamos, en el transcurso del pasaje a la modernidad,
lo que fue pasando con el lenguaje también, ¿no? O sea, de lenguas como, no sé, el arameo, el chino, el árabe, lenguas que son claramente abiertas, ¿no? Donde una construcción de lo que nosotros lo que llamaríamos palabra, en realidad es ese ideograma, que son un montón de elementos combinados, que de acuerdo a cómo estén combinados, con qué estén combinados, en qué contexto, tienen señalaciones y significados diferentes. Y Totalmente. constantemente hay un recordatorio de, che, esto es abierto. Claro. Pero, y en esto que nombras del lenguaje, pasa lo mismo con la experiencia. Nuestro lenguaje, el español, el inglés, las lenguas modernas, el francés también, son lenguajes como, no son contextuales como el chino, viste que vos le decís una palabra, kai, y vos le preguntás a un chino qué dice, ¿qué significa kai? Y depende en qué contexto va a significar algo. Esa interdependencia que depende del contexto, te muestra que el significado surge del contexto. El lenguaje moderno tiene la posibilidad de recortar algo y hacerlo cosa, hacerlo substancia aislada. Total. Como si casa, como si hogar, por ejemplo, la palabra hogar fuese algo aislado, pero no puede existir sin humano, sin perro, sin planta, ¿entendés? Y No, todo no eso es puede que hace existir. que sea un hogar. Claro, no puede existir, pero que esto es algo solamente puede existir en el mundo, digamos, de las ideas, que se pueda cortar, pero en la experiencia nunca es así. En la experiencia siempre va a ser relacional, surgiendo en el contexto y recortarle el contexto. Y esto mismo pasa en la medicina moderna. Agarro un, agarro un microorganismo que está en mi piel, agarro el microorganismo en mi piel, lo saco del contexto y lo pongo en una cajita de Petri así para ver cómo funciona. Obviamente que no va a funcionar como funciona. Y le voy a tirar rayos de luz y ver cómo responde a la luz y esto, pero no va a funcionar como cuando está acá, ¿entendés? De ningún modo. Entonces me pongo a escribir notas y notas y notas de cómo agarré, recorté esto, lo saqué de la relación completamente y empiezo a determinar certezas en algo que no puede, digamos, que no funciona en esos términos, digamos. Total. Acá Sí, hay eso, como otra flecha muy contundente es esto de la relación, ¿no? Tener presente como clave de investigación el recordar que lo único que hay es relaciones. totalmente, Todo fenómeno, totalmente. ningún fenómeno se puede explicar sin un contraste, sin la relación con algo. No, es Claro. imposible, por eso, digamos, el riesgo que nos metemos con olvidar estas cuestiones en el lenguaje moderno. Eh, porque incluso ni siquiera haber hasta perdido el que decir una palabra y por lo menos comprender qué significa la palabra, de dónde viene, qué estoy diciendo, sino Sí, sí, que no, ahora se rompió, digamos, la inteligencia, el poder leer dentro aparte el lenguaje se va reduciendo cada vez más, la comprensión lectora se va reduciendo y nombrás más. inteligencia, buenísimo, y la inteligencia como como un modo de relacionarme, no la inteligencia como una capacidad o una cualidad o algo así aislado, lo mismo, ¿no? Sino la inteligencia, el intelecto, como esa acción de estar en la relación, ¿no? De recordar que Totalmente, que todo solo totalmente. es de acuerdo al contexto y a la relación. Entonces ya esto nos vuelve a esto que aparecía hace un rato, ¿no? Que decías de parar y ver y observar el Sí. contexto, discernir, discernir la opinión, la observación, ¿no? Las preferencias, La descripción, la descripción, y puede ser en el paradigma de salud, bienestar, ser saludable, ¿no? Toda esta cuestión que de movida salud viene de salvarse. Salud significa lo mismo que salvación, que salvarse.
Entonces, ya ahí, Importante. ya ahí tenemos un montón para buscar, chequear y parar y ver, ¿no? Ver desde el ver, ¿no? Desde la contemplación, ¿no? Desde ver de verdad. Es un montón. Sí, yo me quedaría con esto. Parar y ver. De Parar una. y ver. Bueno, buenísimo, Maxi. Bueno, gracias por estos encuentros A que vos. se van dando y siempre superan las propuestas que nos impulsan, ¿no? Sí, y y yo creo que son como, yo los hago también como una ofrenda, ¿eh? O sea, verdaderamente como abro tema, compartir, traer para movilizar esos lugares que estaban rígidos, que no estaban siendo vistos, el parar y ver, bueno, propuestas que pueden ser como un regalo, ¿no? Porque ver es del orden del milagro. Está buenísimo y solo agregar esto también como para compartir a quienes no nos conocen y por ahí se llegan y están escuchando y se cuelgan a escuchar. Buenísimo. No tenemos ni idea quiénes serán, eh, pero de alguna manera seguramente haya otros ahí. Y esto que estamos haciendo con Germán acá y que venimos haciendo es algo que lo hacemos nosotros cuando nos juntamos, con grupos de amigos también nos juntamos y ponemos así como estas cuestiones sobre la mesa y, y esto mismo que compartimos, como decís Germán, que como ofrenda tiene este sentido de ofrenda, ¿no? No es un autoritarismo, no es una autoridad que está intentando imponer eh, ni un modo, ni mucho menos, sino es una propuesta como en este pulso que nos nace de compartir con amigos, ¿no? Y ojalá haya Totalmente. ahí muchos amigos que aunque no conozcamos estén ahí en otros momentos eh, compartiendo este momentum. Hermoso. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Abrazo. Abrazo. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.